Entonces vamos a empezar la sección 4 de este capítulo, que es de hablar sobre trabajo y calor en procesos termodinámicos. Aquí vamos a unir lo que habíamos visto sobre los gases ideales, el calor y el trabajo. Entonces, lo que habíamos visto ya antes es que un sistema como un gas es descrito por lo que se conoce como variables de estado. Estas son las variables que, si nosotros las conocemos, nosotros podemos describir cuál es el estado de un gas. En este caso, ¿cuáles decimos que son las variables de estado? Bueno, presión, temperatura, volumen, energía interna. ¿Listo? Presión, volumen, temperatura, energía interna, etc. Entonces, cuando nosotros decimos que un gas se encuentra en un cierto estado, quiere decir que tiene una presión específica, un volumen específico, una temperatura específica. Ok. Ahora, aquí cuando hablamos de gases, nosotros podemos decir que estos tienen un equilibrio interno. ¿Ok? Entonces, para que un gas esté en equilibrio interno, entonces, un gas se encuentra en equilibrio interno si todos sus componentes se encuentran a la misma temperatura y tienen la misma presión. ¿Ok? Equilibrio interno. Equilibrio térmico interno. Equilibrio térmico interno. Si cada parte del gas se encuentra a la misma temperatura y presión, a la misma presión y temperatura. Entonces, este es el tipo de sistemas que vamos a estudiar. Cuando decimos que un gas tiene cierta presión, nos referimos a que todo el gas, todas sus componentes, tienen dicha presión. ¿Ok? Aquí no vamos a considerar gases que una parte del gas está a una presión y la otra parte está a otra, o que una parte está más fría, otra está más caliente, es decir, existen distintas temperaturas. No, aquí se encuentran a la misma presión y temperatura. ¿Okay? Eso es lo que caracteriza una variable de estado, que era lo que ya habíamos visto anteriormente. Ahora, análogo a las variables de estado, tenemos también las variables de transferencia. ¿Okay? Entonces, aquí en el estado, yo puedo tener, estas son propiedades que tiene el gas per se, es decir, no necesita interactuar con nadie, simplemente las tiene. Entonces, vamos a ponerle que las tienen un gas per se. O sea, por el hecho de ser un gas, va a tener una presión, un volumen, una temperatura. No requiere interactuar con nadie para tenerlas. ¿Okay? Ahora, cuando este gas interactúa con su entorno o con otros sistemas, pueden cambiar estas variables de estado. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar de otro conjunto de variables que se conoce como variables de transferencia. Entonces, aquí
Estas variables de transferencia no son propiedades del gas. Ok, entonces estas, bueno, vamos a ponerle que son como propiedades del gas. Estas las podemos pensar como propiedades inherentes del gas. Propiedades inherentes de un gas. ¿Ok? Ahora, estas no son propiedades de un gas, sino son cosas que se intercambian cuando un gas interactúa con otro. Entonces, estas no son propiedades inherentes del gas. No son props inherentes del gas, sino que existen por su interacción, sino que se presentan por su interacción con otros sistemas. Ok, entonces, aquí básicamente lo que tenemos son dos tipos de variables de transferencia. La primera de ellas, ya la habíamos visto, es el calor. Como les dije, el calor es energía en tránsito. ¿Okay? Ya habíamos dicho que el calor es energía interna en tránsito, ¿verdad? Entonces, propiamente no es correcto decir que un cuerpo es caliente, o sea, es un cuerpo que tiene mucha temperatura, pero el calor es como una transacción bancaria. La energía interna es el dinero. Yo lo puedo tener en mi bolsillo en forma de cheque almacenado en una bodega de banco. El calor es como la acción de ir y pagar. Yo te estoy dando mi dinero a ti y tú me estás dando algo a cambio, ¿ok? Entonces, esto ya lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, el calor, le habíamos dicho que es energía en tránsito. En particular, es energía térmica en tránsito. ¿Ok? Y aquí el trabajo se refiere a una energía mecánica. ¿Ok? Nos estamos refiriendo a una energía mecánica. Aquí nos vamos a basar en sistemas deformables, como lo es un gas. Ejemplo, gases. Okay. Entonces, para que haya trabajo sobre un gas, alguien tiene que interactuar con el gas. ¿Ok? Alguien tiene que ir a apachurrar el gas o ir y soltar un pistón. Entonces, vamos ahorita, ya el calor, ya lo hemos venido trabajando. Ahorita lo que vamos a enfatizar más es en la variable del trabajo. ¿Vale? Bueno. Entonces, estamos viendo la parte de trabajo. Entonces, en los cursos de física 1, estática y dinámica, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el trabajo, que se representa con la letra W de work, es igual a fuerza por desplazamiento, F.dr. Déjenme ver si lo ponen en forma así, sí. El trabajo
Bueno, en general es trabajo, es un escalar porque es un producto punto, va a ser fuerza por desplazamiento. ¿Ok? Entonces aquí lo importante es que el desplazamiento se da en la dirección de la fuerza. ¿Ok? Para eso es el producto punto. Bueno, ahora para aplicarlo aquí en sistemas deformables, vamos a pensar que tenemos un pistón, tenemos un émbolo, un cilindro. Esto es un pistón. Aquí hay un gas. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante aquí en este gas? Bueno, este gas tiene ciertas variables de estado, presión, volumen, temperatura. Si yo lo dejo en equilibrio, lo que va a pasar es que el gas va a alcanzar, con una presión y una temperatura, va a alcanzar un cierto volumen y el pistón va a evitar que el gas se escape. Entonces va a tener una posición de equilibrio. Ahora, lo que nosotros tenemos aquí es que este gas está ejerciendo una fuerza sobre todas las paredes. ¿Cómo sabemos esto? Porque, bueno, presión es igual a fuerza por unidad de área. Entonces, la fuerza que está ejerciendo el gas sobre una pared va a ser presión por área. En particular, vamos a decir que este émbolo tiene un área de sección transversal A. Entonces, el gas de manera innata está tratando de expandirse. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el émbolo? El gas va a empujar hacia arriba al émbolo. Esta es una fuerza ejercida por el gas. ¿Ok? Esta es una fuerza y sabemos que es igual a presión por área. Ahora bien, debido a la tercera ley de Newton, ¿qué es lo que va a tratar de hacer el émbolo? Si el gas empuja hacia arriba, entonces esta es fuerza ejercida por el gas. Entonces esta va a ser una fuerza ejercida por el émbolo. ¿Ok? Misma magnitud, pero en sentido opuesto. Entonces la fuerza ejercida por el émbolo, aquí es émbolo, fuerza émbolo, y esta es fuerza del gas. Entonces, la fuerza del émbolo quedamos que va a ser hacia abajo, entonces va a ser menos presión por área. ¿Ok? Ahora, el trabajo ya habíamos dicho que es F.dr, entonces si lo ponemos de forma vectorial, F va a ser igual a, bueno, le pongo forma vectorial, va hacia abajo en la dirección J, ¿verdad? Okay. Entonces, voy a sustituir estos valores aquí, entonces va a ser F.dr, esto va a ser igual a menos presión por área. ¿En qué dirección se está moviendo esto? En la dirección Y. Entonces va a ser de Y. Como es un vector, le tengo que asociar un producto, un vector unitario. J.J se van. Entonces esto me va a dar menos presión área por dy. Pero resulta que A por dy, si se dan cuenta, este es un pequeño desplazamiento hacia abajo. Esto, bueno, esto de aquí viene siendo mi dy. ¿Vale? Entonces, el área por la altura representan un volumen. Entonces, esto de aquí se convierte en un diferencial de volumen y entonces, ¿qué es lo que llegamos? Lo que llegamos es que
en el gas, el diferencial de trabajo va a ser igual a menos P de B. ¿Ok? Esa es la primera cosa importante para gases. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de gases, diferencial va a ser igual a menos P de B. ¿Ok? Ahora, de aquí que tenemos, y aquí lo que tenemos es que si el gas se comprime, o sea, si el gas se comprime, la primera opción es que el gas se comprima. Entonces, si el gas se comprime, entonces dV va a ser menor que 0, lo cual implica que dW va a ser mayor que 0. El trabajo realizado sobre el gas es positivo. Segundo punto es si el gas se expande. Obviamente, si el gas se expande, dV va a ser mayor que 0. Y entonces el dW va a ser menor que 0. ¿Okay? Y obviamente, si el volumen es constante, esta es una tercera opción. Si el volumen permanece constante, entonces W es 0. ¿Okay? Muy bien. Ahora, en estos casos, cuando hablamos de que el gas se comprime, estamos haciendo una suposición que es una compresión cuasiestática. Entonces, aquí estamos suponiendo que los procesos son cuasiestáticos. No es como que destapo la sidra y rápido sale que así al instante sale la tapa y luego sale la espuma. No, aquí estamos haciendo una suposición que son procesos cuasiestáticos. ¿Okay? ¿Qué pasa con estos procesos cuasiestáticos? Quiere decir, ocurren con suficiente lentitud como para permitir ocurren con la suficiente lentitud para permitir que el sistema permanezca en equilibrio interno, esencialmente en equilibrio interno, en equilibrio térmico interno,
en todo momento. ¿Esto qué quiere decir? Ya habíamos dicho de que nosotros estamos suponiendo que en una condición de equilibrio todo el gas se encuentra a la misma presión, misma temperatura. A lo mejor si somos demasiado realistas, si empezamos a apretar un gas con el émbolo, en la parte donde estoy ejerciendo la presión del pistón, va a variar más la presión que en el centro del gas. Entonces, si soy muy realista, va a haber una presión diferente en la parte donde estoy empujando que en el medio del gas. O sea, o bien si estoy calentando desde abajo, con algún mechero, se va a calentar primero abajo y luego arriba, entonces no todo el gas va a tener la misma temperatura. Entonces, en estos casos, estamos suponiendo que los procesos son lo suficientemente lentos como para que la presión varíe poquito, alcance a todo el gas, o sea, varía arriba, varía abajo, casi al mismo tiempo. O sea, si este es mi émbolo y estoy ejerciendo presión, va tan poco a poco que esta presión se distribuye de manera homogénea sobre todo el gas, de tal manera que siempre esté en equilibrio. Si yo tengo una flama, se va a calentar lentamente, de tal manera que se caliente todo de manera homogénea. ¿Okay? Esos son los procesos cuasiestáticos. Entonces, en esta parte, siempre nos vamos a referir a procesos cuasiestáticos. ¿Okay? Bueno, entonces, una vez dicho esto, que tenemos que el diferencial de W es igual a menos P de B, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, esto es un trabajo diferencial pequeño. Si yo quiero encontrar cuál es el trabajo total, ¿okay? Lo que yo debo de hacer es una integral. Entonces, voy a hacer la integral del volumen inicial al volumen final, P de B. ¿Ok? Fíjense que aquí aquí es muy importante decir que dependiendo de la función, P es una función de B. En realidad, P es una función de B y T. ¿Okay? No es constante. Bueno, a veces es constante, pero en general es una presión de volumen y temperatura. Si queremos encontrar el trabajo, necesitamos determinar esta función. Entonces, para hacer eso, generalmente lo que hacemos es dibujar un diagrama que se conoce como un diagrama PV, que es un diagrama de estados. ¿Okay? Entonces, a estos le voy a llamar un diagrama PV. PV de presión-temperatura. PV. Entonces, ¿qué es un diagrama PV? Es un diagrama de estados. Es un diagrama de los estados de un gas. Diagrama de los estados de un gas. Entonces, se supone que, por ejemplo, si yo me pongo aquí y yo digo presión 1, sí, bueno, se supone que es 3D, pero como no hay para más, pues ya lo dibujamos en 2. Entonces, a cada punto le corresponde un estado. A cada punto del diagrama PV le corresponde un estado. ¿Ok?
Entonces, cuando yo tengo esto es un estado, esto es el estado 1, esto es el estado 2, ¿ok? Estado inicial, estado final. Entonces, cuando yo hago un proceso, esto se va a representar como una trayectoria. Entonces dice, la curva una curva en un diagrama PV se llama trayectoria. Entre los estados inicial y final. Trayectoria entre los estados inicial y final. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tenemos básicamente es las variables de estado, presión, volumen, temperatura, se asocian con puntos en el diagrama PV. Las variables de estado, o sea, presión, volumen, temperatura, se asocian con puntos en el diagrama PV. Ahora vamos a ver qué pasa con la trayectoria. Si se dan cuenta aquí, bueno, aquí está oculta la temperatura, pero ahorita para lo que quiero, voy a pensar que está en 2 dimensiones y que es volumen y temperatura. Ahora, déjenme lo arreglo, porque el volumen es X. Entonces es volumen 1, presión 1, volumen 2, presión 2. Se supone que aquí esto es volumen 1, se supone que aquí esto es volumen 2, esto es presión 1, esto es presión 2. ¿Ok? Ahora, lo que tenemos es que nos dice que el trabajo total hecho es la integral la integral de P de B de volumen inicial a volumen final, de volumen 1 a volumen 2, con el negativo. ¿Y qué es lo que ustedes están viendo en los cursos de cálculo? Bueno, en los cursos de cálculo ustedes están viendo que la integral tiene que ver con el área de la curva, salvo este signo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el trabajo realizado sobre el sistema equivale al área debajo de la curva. ¿Ok? Todo esto que ven aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerlo aquí. Entonces, el trabajo hecho sobre el sistema corresponde al negativo del área
bajo la curva del proceso correspondiente. Entonces, por ejemplo, este proceso se refiere a una compresión, no, a una expansión, porque el volumen 2 es mayor que el volumen 1, si va en esta dirección. Si fuera de aquí hacia acá, sería una compresión. Eso es un proceso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo que les venía diciendo desde hace rato. El trabajo se asocia a procesos. Se asocia a procesos, no a estados. Se asocia a procesos. No a estados. Okay, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el trabajo que realiza un gas va a depender del proceso que se esté llevando a cabo. ¿Okay? Entonces, voy a ponerle aquí el trabajo realizado sobre un gas depende del proceso que se lleve a cabo. Entonces, lo que nos ponen como ejemplo son 3 casos. Bueno, entonces, en estos casos, voy a ponerlo así. Caso 1, yo voy a decir que yo tengo un estado inicial, un estado y final. Entonces, aquí, volumen final, volumen inicial, presión inicial, presión final. Entonces, en este caso, el procedimiento que voy a seguir es, primero, voy a tener una compresión compresión. Esta va a ser una compresión porque el volumen final es menor que el inicial a presión constante. ¿Okay? ¿Qué es lo que dijimos? Que el trabajo es el negativo del área bajo la curva. Entonces, lo que nos dice es que el trabajo va a ser el negativo de esto. Y luego, la siguiente parte va a ser un procedimiento que va de una presión inicial a una presión final, pero es un volumen constante. Esto es un proceso volumen constante. Proceso a volumen constante. Ok, entonces, habíamos dicho que cuando el volumen es constante, no hay trabajo. Ok, entonces,
Entonces, en este primer procedimiento, ¿qué es lo que tenemos? Pues que el trabajo es esto, entonces es el negativo del área bajo la curva. Entonces, el trabajo 1 va a ser igual a menos presión inicial por volumen final menos volumen inicial. Voy a poner aquí la fórmula menos la integral de volumen inicial a volumen final P de B. ¿Okay? Entonces, si la presión es constante, va a ser menos PI, volumen final menos volumen inicial. ¿Okay? Este es el trabajo 1. Y luego voy a agarrar otro punto. Aquí es DW. El siguiente punto me dice lo siguiente. Voy a viajar, sí, entre los mismos estados inicial y final. Final, inicial, volumen inicial, volumen final, presión inicial, presión final. Nada más que ahora voy a hacerlo en un orden opuesto. Primero voy a hacer el procedimiento, el proceso, volumen constante. Proceso con o a volumen constante. Cuando el volumen es constante no hay trabajo. Y después voy a realizar una compresión a presión constante. Entonces esta va a ser una compresión a presión constante, bueno, a presión constante. Pero lo que nos dice es que esto es el área debajo de esa curva. Entonces, básicamente, ¿qué tengo? Tengo que el trabajo es esto. Numéricamente, ¿qué tengo? Tengo que el trabajo 2. Si se dan cuenta es la misma fórmula, pero en lugar de ser presión inicial, ahora va a ser presión final. Si se dan cuenta, esta cantidad es mayor porque la presión final es mayor que la presión inicial. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo aquí hice la compresión, cuando yo comprimí el gas, había menos presión. Entonces, al haber menos presión, hay menos resistencia y yo necesito realizar menos trabajo. Aquí, cuando yo realicé la compresión, el sistema ya tenía una mayor presión. Al haber mayor presión, hay mayor resistencia y al haber mayor resistencia, yo necesito aplicar una mayor cantidad de trabajo. ¿Ok? Si se dan cuenta, entonces, el trabajo depende de la trayectoria que siga. Y bueno, y ya con esto es el ejemplo y terminamos. Nos dice que yo puedo tener un tercer proceso. Estoy siguiendo los mismos puntos inicial y final. Son los mismos estados inicial y final. Entonces es presión inicial, presión final, volumen inicial. Y ahora la compresión
no se va a dar ni a volumen constante ni a presión constante, sino que va a realizarse de esta forma. Vamos a llamar una compresión arbitraria. Entonces, para determinar la forma exacta del trabajo, ¿qué es lo que necesitamos conocer? El área de la curva. Entonces, nosotros en este caso sabemos que el trabajo va a ser menos la integral del volumen inicial, volumen final, P de B. Entonces, aquí lo que tenemos es que el trabajo depende de la curva empleada. El trabajo realizado dependerá de la curva. Es decir, requerimos conocer la función necesitamos conocer la función P de B. Habíamos dicho que la presión es una función del volumen y la temperatura. Para realizar esta integral, yo requiero conocer la presión en términos del volumen. Entonces, aquí yo requiero decirles cuál es la presión en términos de volumen. La función P de B. ¿Ok? Y obviamente, si se dan cuenta, este trabajo 3 va a ser mayor que el trabajo 1. Bueno, quitando el signo menos, va a ser mayor que el trabajo 1. A ver, fíjense aquí. Bueno, lo voy a poner con el verde. Volumen final menos volumen inicial es negativo. Entonces, volumen inicial menos volumen final. Uso este signo menos para invertirlo. Esto es mayor que 0. Esto es mayor que 0. Esto es presión final, volumen inicial menos volumen final. Entonces, si se dan cuenta, aquí nosotros podemos hacer otra cosa, que decir, sabemos que el W1 es mayor que el W2 es mayor que el W1 porque presión final es mayor que presión inicial. Y esto es lo mismo. Si se dan cuenta, va por arriba del rectángulo chiquito, pero va por debajo del triángulo grandote. Entonces, no importa cuál sea la función aquí, yo tengo que el trabajo va a ser mayor que el W1, pero menor que en el W2. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vimos aquí? Que el trabajo realizado dependerá de la curva. Es decir, necesitamos conocer la función P de B. ¿Ok? La función P de B. Entonces, cuando yo tengo un trabajo, cuando yo realizo un trabajo, la conclusión es, no basta con decir de qué estado a qué estado voy, sino debo de decir el camino intermedio que estoy siguiendo. ¿Okay? Entonces, aquí la conclusión es, déjenme borro aquí esta parte.
y concluyo. Bueno, nada más así como conclusiones. La primera es que el trabajo realizado sobre el gas corresponde al negativo del área bajo la curva del proceso en cuestión. Que ya lo vimos. Dependiendo del proceso, cambia la integral y tenemos resultados diferentes. Y la segunda conclusión, que también es muy importante, es al calcular el trabajo, para calcular el trabajo, no basta con conocer los estados inicial y final. Punto y seguido. Necesitamos conocer los estados intermedios. Es decir, el proceso. Necesitamos conocer el proceso. Es decir, necesitamos conocer el proceso. Entonces son las dos conclusiones. No basta con conocer los estados inicial y final. Estos tres ejemplos, estos tres diagramas, tienen los mismos estados inicial y final. Sin embargo, en cada caso requerimos tres resultados diferentes. Pues lo que obtuvimos. Entonces, y eso que son los mismos puntos inicial y final. Entonces, lo que necesitamos es conocer los estados intermedios, es decir, el proceso. El proceso. Y la otra es que el trabajo realizado sobre el gas corresponde al negativo del área bajo la curva, al negativo del área bajo la curva del proceso en cuestión, que fue ya propiamente cómo lo calculamos. ¿Ok? Y bueno, esta fue la sección 19.4. Ya con eso acabamos esta sección y ya en los videos que siguen vamos a ver ya la primera ley de la termodinámica y vamos a ahondar un poco más sobre estos procesos que pueden ser, bueno, los que vamos a ver son los isobáricos, isovolumétricos y así los primeros procesos sencillos. ¿Ok? Expansiones isobáricas, compresiones isobáricas, procesos isovolumétricos, procedimientos isotérmicos, ¿ok? Son con los que vamos a empezar ya propiamente de estos procesos, pero eso va en el próximo video, ¿vale? Adiós.